Buenos días, mi nombre es María José Torres y yo les voy a hablar sobre la teoría feminista. Para comenzar, pues lo más importante es definirla. ¿Qué es la teoría feminista? Es un sistema que estudia las características básicas de la vida social y la experiencia humana, pero todo esto desde la perspectiva centrada en las mujeres. Tiene tres pilares fundamentales: el objeto de estudio, el sujeto de la investigación y el carácter activista. El objeto de estudio son todas aquellas situaciones y experiencias que se dan dentro de la sociedad, pero situaciones y experiencias que se le dan a las mujeres dentro del entorno social. El sujeto de la investigación, el sujeto de esta investigación busca ver el mundo desde el punto de vista de las mujeres. Es decir, el sujeto fundamental o principal en la investigación de la teoría feminista es la mujer, valga la redundancia. También tiene un carácter activista. ¿Qué quiere decir esto? Es una teoría que siempre está en la búsqueda de un mundo más justo, más humano. De allí, por lo que nos remontamos a años atrás, cuando las mujeres tenían pocos o nulos derechos en ciertos sectores, y entonces está en constante evolución y en constante búsqueda de igualdad de derechos de hombres frente a mujeres. En la teoría feminista se hace una gran revelación. Se descubre que lo que considerábamos conocimiento universal es en realidad una visión basada en las experiencias de los hombres. Por ello surgen algunas preguntas fundamentales. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Dónde están? Si no están presentes, ¿qué hacen exactamente? ¿Y cómo experimentan las situaciones? De allí viene esto que también se le llama como el ojo de Dios, todos aquellos conocimientos universales que se creen saber de ciertas áreas. La teoría plantea que son conocimientos siempre enfocados en el punto de vista de los hombres. De hecho, hay temas que, dependiendo de si es hombre o mujer, pues el conocimiento en realidad va a ser bastante sujeto a las experiencias de cada uno. También surgen algunas preguntas: ¿por qué todo es como es? Busca entender las causas de la invisibilidad y subordinación femenina. Y aquí se refiere un poco más, por ejemplo, a años anteriores, cuando el hombre salía a trabajar y era reconocido a nivel social, pero las mujeres se quedaban en casa, realizando un trabajo de mantenimiento de hogar, realizando un trabajo de crianza, que son trabajos bastante fuertes, pero que siempre han sido invisibilizados. Nunca socialmente se les dio el reconocimiento del esfuerzo que en realidad conlleva. Y de allí exponemos algunas teorías que salen, que sería la teoría de la diferencia de género. Y esta sostiene que las experiencias de las mujeres son distintas a las del hombre y pueden ser por causas biológicas, psicológicas, institucionales, etc. Pero entonces básicamente define que todas aquellas diferencias que encontramos a nivel social siempre vienen dadas por diferencias de género. Luego encontramos la teoría de desigualdad de género, y entonces esta teoría habla o sostiene que las mujeres están en desventaja frente a los hombres en materia social y en material. De allí sale lo que es el feminismo liberal y lo que es el feminismo marxista. Aquel feminismo liberal culpa a los prejuicios y busca reformas legales y educativas, mientras que el feminismo marxista vincula la desigualdad de clases, la desigualdad del sistema capitalista, por convertir a la mujer en esclava de un esclavo. En la teoría de la opresión de género, y aquí encontramos la figura central, el patriarcado, dominación directa que ejerce el hombre sobre la mujer. De allí se desprende el feminismo radical, que se centra en la violencia física y simbólica como herramienta de control, y el feminismo socialista,
que une o sintetiza las teorías del marxismo con el feminismo radical, que actúan como que analizan cómo interactúa las clases, el género y la raza frente a esta dominación multidimensional. Y aquí me quiero detener un poco porque de esta teoría del feminismo, o mejor dicho, del feminismo socialista, es que actualmente se vincula bastante a todo lo que es el feminismo con movimientos izquierdistas y socialistas en el mundo entero, y se desprenden desde acá porque se toman las dos teorías y se unen como si fuera una sola. Continuamos entonces. ¿Cómo afecta esto a la sociología tradicional? Tenemos la sociología del conocimiento, que reconoce que el conocimiento es parcial y situado. No existe un ojo de Dios u observador totalmente neutral. Todo depende de la posición del autor. Y a esto me refería hace un momento con que en una misma situación, si lo ve un hombre o si lo ve una mujer, podemos obtener dos puntos de vista diferentes, porque en realidad siempre tenemos parcializado algo de la crianza, mejor dicho, de los lentes con que vemos la situación. Luego tenemos el orden macrosocial. Propone ver la sociedad como una estructura de dominación donde el trabajo invisible de las mujeres, este doméstico del que hablamos anteriormente, sostiene la producción social. Seguidamente del orden microsocial, que critica el modelo del actor intencional y propone la acción responsable, donde las mujeres suelen actuar respondiendo a necesidades más que a metas propias. En este sentido, de lo macro a lo micro, siempre vamos a encontrar que lo micro es más detallado. Las mujeres tenemos metas propias, pero anteriormente se relegaba bastante esto y siempre se priorizaba el hogar, la casa, los niños, etc. A esto más o menos se refiere. Y luego tenemos la subjetividad y conciencia bifurcada. ¿Qué quiere decir esto? Describe la división entre la experiencia real de la mujer y las categorías sociales. Por ejemplo, o mejor dicho, ¿qué se usan para describirlo? La mujer vive en dos realidades a la vez. Esto es un poco sobre que siempre hay lo que se espera de la mujer y lo que en realidad ella busca hacer. Plantea un poco de que las mujeres siempre, socialmente siempre se espera de ellas determinadas cosas y no necesariamente eso es el deseo que tiene para su vida. Por último tenemos conclusión y síntesis. En cuanto a la teoría feminista, y esta es una opinión bastante personal, es cierto que venimos de sociedades, venimos de una sociedad y venimos de tiempos en los que los derechos de las mujeres siempre estaban considerablemente por detrás de los hombres en cuanto a libertad, en cuanto a tiempo atrás las mujeres no podían estudiar, las mujeres no podían votar, etc. De allí hay bastantes derechos que se han conseguido para que seamos iguales frente a la ley y frente a la sociedad en principios, materialmente hablando. El tema de la teoría actual feminista y en la que a veces particularmente siento que puede alejar a las mismas mujeres de este movimiento activista es básicamente la asociación que hay entre el feminismo y el socialismo. ¿Y esto a qué se debe? A la mezcla de doctrinas.
Básicamente, el feminismo es una lucha de las mujeres en las que se han conseguido derechos, se han conseguido igualdad frente a la ley y a veces hasta protección la ley de las mujeres frente a los hombres. Sin embargo, no necesariamente es lo mismo que hablar de socialismo, aunque hay una rama del feminismo que va hacia él. Las diferencias de hombres y mujeres muchas veces sí se da por la desigualdad de género, por las características de cada quien, porque no existe un ojo de Dios universal. Sin embargo, existe el que existan dos visiones de un mismo tema no hace que uno esté equivocado o el otro sea el correcto. Simplemente es porque las características, la vida, la crianza socialmente de hombres y mujeres suele ser distinta y eso nos da puntos de vista diferentes, lo cual no exige que uno sea erróneo mientras se respete los principios fundamentales, el respeto, el derecho a la vida, la libertad de expresión. Mientras se respete esto, no tenemos por qué invalidar las vivencias de otro. Muchas gracias.